Buen día, gente del IAE. Hoy el Evangelio de San Marcos, donde seguimos viendo discusiones que tuvo Jesús con los que lo escuchaban y que no entendían, y a veces parece que no querían entender sus palabras. Se colocan frente al Señor con un desafío, como los que hemos visto estos días pasados. Cuenta San Marcos en el capítulo 12. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, lo que considerábamos ayer, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Creo que vale la pena detenerse con atención en los personajes y en el tipo de diálogo que está teniendo Jesús con aquel hombre. Ayer Jesús, a veces algunos dicen, le cerró la boca a los saduceos. No, no les cerró la boca, sino que entró en diálogo con ellos y trató de hacerlos pensar. Viendo esa interacción, yo creo que la honestidad de Jesús, la mala intención que parecía que traían los otros, el cómo el Señor tiene una sabiduría que nace de una autoridad que llama la atención, mueve a este especialista en la ley de Dios, en la Torá, en las Escrituras, un escriba, a hacer una pregunta a Jesús que surge, parece, de la sinceridad de su corazón al ver lo que logra él contemplar en la figura de Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Hay que tener en cuenta que la ley para los judíos es importante porque es donde se plasma la voluntad de Dios. Cumplir la ley para un judío no es simplemente cumplir una serie de preceptos, sino tratar de responder con el espíritu a lo que Dios le pide para su propia felicidad, pero que está eso traducido en una serie de preceptos que se habían multiplicado a lo largo de los siglos y llegaban a ser como 600. Tenían las ideas bastante claras, pero podía haber un poco de confusión. Lo que quiere el escriba es sacar de Jesús algo que él entiende que puede ayudarlo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y entonces Jesús le recuerda el Shema Israel, aquel gran mandato en el que lo que pide Dios es que reconozcan su amistad, su cercanía, el amor a Dios. Y después una ley que aparece en el libro del Levítico, en la que también Yahvé Dios le dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Acá se resume todo, dice Jesús. Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Va a ser después, cuando Jesús modifique este último mandamiento y lo transforme en: amarás al prójimo como yo lo he amado, no como si fueras vos mismo. Un cambio bastante importante. Lo que me parece muy rescatable es la reacción del escriba. Aquel hombre honestamente escucha la palabra del Señor y ve cómo resuena en su interior una verdad que él es capaz de reconocer, y se siente profundamente conmovido al ver la claridad con que Jesús le expone la respuesta y se deja transformar. Jesús escucha esa especie de exclamación de asombro del escriba y también como una resonancia de la manera en que reacciona, de un modo muy empático. Jesús, yo calculo que con una sonrisa le habría dicho: no estás lejos del reino de Dios, estás abriendo tu corazón a mi palabra, estás dejando que penetre, no te quedas solamente en los enunciados, sino que se ve que estás intentando descubrir verdaderamente qué es lo que te
pide tu Dios. Después tendrá que decir, yo soy tu Dios, el Hijo de tu Dios. Pues eso ya es otro discurso. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón abierto a su palabra y acercarnos a su palabra, que es lo que estamos intentando hacer con estas reflexiones. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.